Presenta Conversando con Luis Franco, Helipower, Centro de Servicio Oficial Bell Helicopter Textron, teléfono 54 911 3399 9951, www.helipower.com.ar. Bienvenidos. Tenemos el gusto de conversar hoy con Alexis Altman. Alexis está radicado en Barcelona, es socio de la consultora Mac Aerospace y piloto argentino y amigo también, por supuesto. Él estuvo la semana pasada en Aero Friedrichshafen, creo que está más o menos bien dicho en alemán. Y bueno, te damos la bienvenida para que nos cuentes un poco tu experiencia en esta enorme exposición. Hola Luis, ¿cómo estás? Estás en Barcelona en este momento. Así es, y un gusto acompañarte en este espacio, así que gracias por la invitación. Y bueno, sí, la verdad que bastante impresionado y contento por haber podido asistir a uno de los 4 días de esta feria, que sí, como bien decís, es la feria de aviación general más importante de Europa. Una feria distinta en cuanto a cómo se presenta respecto de las que se hacen en Estados Unidos. De las más conocidas son San and Fan, que se hace en Lakeland, en el estado de la Florida, y después la más grande del mundo, sí, que es la de Oshkosh en Chicago. Pero esta feria en particular tiene, digamos, toda la identidad y la impronta de la sostenibilidad que aquí en Europa juega, yo te diría que en los últimos 10 años, un papel súper importante. Y entonces eso deriva en que los desarrollos que hay, principalmente en plantas motrices y en opciones de distintos componentes para fabricar desde autogiros, helicópteros livianos, aviones ultralivianos, perfiles alares incluso, estén incorporando todos estos nuevos materiales, mucho más livianos, mucho más resistentes. Y después, bueno, vas viendo cómo se van consolidando algunas de las marcas que uno después logra ver traducidas en modelos de fabricación en serie. Puntualmente, y por empezar a meternos en algunos de los casos, y vos andás diciéndome, Luis, cómo estamos de tiempo, porque sabés que nos largamos a hablar y podemos quedarnos horas, pero por ejemplo el fabricante austríaco Rotax de plantas motrices está presentando un modelo nuevo, el 916 IS. Es un modelo con una potencia de 160 HP, turboalimentado, un motor que equipa, por ejemplo, a una empresa checa de aviones que se llama JMB, y es un avión realmente súper impresionante por el perfil aerodinámico que tiene, por el equipamiento. Ya estamos hablando de aviones de aviación general para 2 personas que tienen incorporada la plataforma Garmin 3X, paracaídas balístico, digamos como... Cuando hablas de Sí. perfil, ¿qué es un perfil más laminar? Sí, un perfil más laminar. Por ejemplo, este avión en particular es un avión que vos lo ves de frente, digamos, y tiene un diseño casi como si fuera un auto de Fórmula 1. Y tal es así que están inspirados en ese perfil tan aerodinámico que el diseño de pintura que tiene este modelo en particular, el VL3, tiene en su timón de profundidad, emula una bandera a cuadros que se usa en las carreras de automovilismo cuando llegan al final. Y es un avión que que está en proceso de certificación. Me crucé con varios norteamericanos, pilotos, gente con mucha experiencia, y la verdad es que miran, te diría en un punto con cierta envidia, que haya este tipo de desarrollos de motores
que uno puede decir de baja potencia, pero al final este motor de 160 HP turboalimentado en ese avión le permite desarrollar una velocidad de 370 kilómetros por hora. Esos son prácticamente 170 nudos. Y la verdad es que para volar en distancias cortas, en vuelos quizás de menos de 2 horas de duración, bueno, es una velocidad mucho más que aceptable, con un consumo de 9 galones por hora. Si uno se pone a pensar que algo similar en Cirrus, por ejemplo, la versión SR22 que viene con un Continental 310, estás hablando de un consumo promedio de por lo menos entre 15 y 16 galones por hora. Después la opción de motores diésel. Bueno, la verdad es que los norteamericanos, como te digo, estaban mirando con cierta envidia y orejeando un poco y consultando los distintos stands cómo van los procesos de certificación de esos modelos también en Estados Unidos. Más allá de Rotax, hay otras fábricas de aviones. En lo experimental, digamos, están usando motores de Porsche u otros tipos de motores, según me comentaron, pero el que sabe acá, el que ha visto, sos vos. Sí. Por supuesto que hay diseños que están haciendo en conjunto con Porsche y con algunas otras empresas. Yo te diría que aquí los alemanes, los checos, los italianos son un poco los que llevan la voz cantante. Me impresionó también ver de un fabricante alemán, desarrollaron un motor con una turbina con la que se van a poder equipar algunos de estos aviones que te comento que se fabrican en material compuesto. La turbina pesa solamente 89 kilos. Y le da una potencia y un empuje fabuloso a estos aviones que se van a vender, de acuerdo a lo que me dijo uno de los propietarios de una de estas marcas, van a comenzar ofreciéndose en 390.000 euros. Tengamos en cuenta que quizás es lo que cuesta un motor o una turbina PT6 para equipar algún modelo turbohélice de los que uno conoce certificados, ¿no? Entonces, la posibilidad de tener tanta variedad para poder equipar a los distintos modelos que uno quiere elegir, lo convierte casi como una ida al supermercado donde podés elegir qué fuselaje querés. ¿Y qué motorización? Y qué motorización querés también. Y luego, por supuesto, el equipamiento interior. Yo creo que en donde sí hay mucho camino para recorrer en todas estas variantes que te cuento, es en el interior. La verdad que el interior de los aviones, de Mooney, incluso de Beechcraft, de Cirrus o de alguna de las otras marcas norteamericanas, a mi humilde parecer, me parece que son, digamos, mucho más cómodos. Se valora el tema de la comodidad también. En los modelos europeos quizás lo que uno ve es un poquito más de peso en cuanto a que sea liviano, que sea ágil y versátil, y ya está. Después, si es un poco más o menos mullido el asiento, bueno, es un tema de cada uno, no sé, que le pones un almohadón para acomodarte. Pero la verdad es que estuvo súper interesante ver la propuesta que tienen aquí en Europa de vuelta, valorando mucho la regulación referida a la sostenibilidad, que incluso ya tiene fechas límite. Aquí en Europa la autoridad, digamos, que vela por regular el tema de las emisiones, de dióxido de carbono y demás, prevé que para el año 2035 ya no se vendan autos con motores térmicos. A mí me cuesta realmente creerlo que en 12 años eso se termine, pero bueno, están trabajando de manera incansable para que ello ocurra. Veremos si quizás no es en el 2035 y es en el 2040, pero en cualquier caso, digamos, ya han tomado una decisión, ¿no? Sí, yo no sé si está bien o está mal, pero es lo que es. No sé si va a ocurrir, pero que están gastando la plata del contribuyente, de eso no tengo ninguna duda, digamos, para lograr algo así. Absolutamente. Hay muchos sí. científicos que nosotros le estamos dedicando bastante tiempo y espacio a las posibilidades de concretar
no cosas demasiado sofisticadas, sino la distribución de combustibles sostenibles, lo cual parece un desafío muy difícil de lograr en los términos en los tiempos que se han planificado. Pero bueno, así es la planificación y así son los parlamentos. Sí, y también te sumo ahí con el tema del SAF, del combustible sostenible. Evidentemente debe haber alguna cuestión, digamos, de interés de mercado. Pues sabés que hoy en día ya tenés muchos motores que podrían, digamos, funcionar al 100% con combustible sostenible. Pero bueno, empiezan a aparecer problemas como es la disponibilidad, digamos, en los aeropuertos o en los FBOs o en los surtidores, y eso ocurre en general, por lo menos acá en Europa, en los aeropuertos grandes. Y digamos, un poco la contradicción es que en los aeropuertos grandes a veces no operan el tipo de aeronaves que podrían ya estar utilizando ese combustible. Entonces, bueno, habría que pensar que la distribución tiene que acelerarse muchísimo para estar más disponible en distintos aeropuertos, que eso derrame a aeropuertos que no sean, digamos, los de las 20 ciudades grandes de Europa. Hoy en promedio te diría que el 30% de ese combustible ya tiene origen orgánico, y hay muchos, como te digo, muchas turbinas que ya pueden, digamos, recibir hasta un componente del 100% de ese tipo de combustible. Pero bueno, veremos cómo se va dando también esa pulseada y qué tan rápido llega a estar disponible en los surtidores el combustible sostenible. Un pequeño párrafo de O'Leary, el de Ryanair, el CEO dice en una entrevista a Eurocontrol, dice: señores, pónganse de acuerdo con el cielo único europeo, que eso nos ayudaría a ahorrar muchísimo combustible y lo podemos hacer, y están discutiendo cuestiones de soberanía. Pero bueno, son cuestiones de la política y la geopolítica de cada país. Sí, pero fíjate que en función de lo que estás diciendo, Luis, y está muy bueno, hoy mismo, y esto va a durar un par de días, así que no creo que quede anacrónico para quienes se sumen y puedan ver esta charla. Hay una huelga atroz de controladores aéreos en Francia, Sí. y esto genera un problema mayúsculo, por ejemplo, para Ryanair. Porque tienen las bases que tienen en el Reino Unido, no les permiten conectar con las bases que tienen en Italia, por ejemplo, o en España mismo, y esto es un gran problema. Entonces, bueno, es cierto, hay que discutir todo, ¿no? Pero pareciera que hay veces que hay prioridades y hay cosas que se discuten antes que otras. Sí. Y siempre ha sido así. Volviendo a tu experiencia, también viste aviación eléctrica, ¿no? Me contabas. También vimos aviación eléctrica y también lo que me vuela la cabeza, Luis, es esta facilidad que están ofreciendo algunos fabricantes, o te diría que los principales fabricantes, para que uno pueda, por ejemplo, pensar en algún futuro no tan lejano, que pueda existir un STC para retirar un motor térmico de un avión e instalarle un motor eléctrico. Esto va a ocurrir, y va a ocurrir más temprano que tarde, y la verdad es que si uno se fija que la evolución en la autonomía, tanto en vehículos eléctricos como en aviones, y el caso quizás más emblemático sea el del Pipistrel E-Trainer, Pipistrel, que es la compañía que fue adquirida hace poco por Textron, la capacidad se va incrementando a un promedio más o menos de 3% por año. Yo recuerdo que cuando empezaron a hablar hace algunos años de este entrenador, tenía una autonomía de 22 minutos, y hoy ya pueden volar 2 horas y media. Y después, por supuesto, el otro desafío es llegar con las terminales de carga rápida al pie de los hangares, ¿no? Para que las escuelas de vuelo puedan contar con esa capacidad de carga. Pero vos pensás que hoy en día ya hay muchas escuelas en Europa y en Estados Unidos que han logrado bajar el costo de la hora de vuelo, de entrenamiento, a $65, que esto es algo que no se veía desde hacía 40, 50 años. Y luego la evolución que tiene esto de la mano también de la aviónica incorporada arriba de las aeronaves, ¿no? Porque no tendría mucho sentido enseñar a las nuevas generaciones en un avión, en un entrenador eléctrico, y que adentro siguieras teniendo el six-pack, como se le llamaba,
con el que nosotros aprendimos a volar en un 152 o tal. No digo que sea mejor, digo que los tiempos que corren hoy y el perfil etario de los jóvenes que se acercan a la aviación tiene mucho más que ver con el mundo digital que con el mundo analógico. Entonces, bueno, pareciera que los fabricantes y los desarrolladores entienden ese mensaje y entonces su oferta de valor es volar en un avión eléctrico con un cockpit 100% digital o glass cockpit, como les gusta llamarlos, es donde se sienten más cómodos y con las interacciones que tienen con los simuladores fuera del avión. Y en tema baterías, que ahí yo me sorprendo, digamos, por la evolución del tiempo de vuelo que vos acabás de mencionar, de 22 a 2 horas y media. Me sorprende mucho porque no, en lo que yo leo, y yo no leo todo, solamente una pequeña parte, hay en tecnología de acumulación de energía, digamos, o de baterías, va mucho más lento que el resto de la tecnología, de la evolución tecnológica. Entonces ahí, ¿viste algo? Sí, no había tanto, la verdad es que en esta feria lo que sí había, digamos, un pabellón, de hecho, entero, desarrollado, dedicado a los desarrollos de entrenadores eléctricos. No había tanto detalle sobre fabricantes de baterías y tal, pero por supuesto que el avión eléctrico depende de una batería para poder almacenar energía que después se usará para volar. Me da la sensación de que los desarrollos que hay en la industria automovilística son los que van a derramar después en la industria aeronáutica. Quizás también un poco en línea con lo que pasó durante la década del 60 y del 70, digamos, que los avances tecnológicos en la industria automovilística y más que nada con la fabricación en serie y demás, después derramó en la aeronáutica. Y acá se lucha contra el peso, ¿no? Exactamente, se lucha contra el peso. Bueno, por eso te digo que me quedé impresionado, la verdad, con ver ese motor de esa turbina que pesa 89 kilos. Y la verdad es que no veías tampoco, era muy limpio el diseño, incluso desde afuera. Yo le pregunté a una de las personas que estaba ahí en ese stand, le digo, esto es un mock-up en todo el sentido, digamos, de la palabra, o sea, porque le faltan, no sé, le falta cañería, le falta manguera, le falta algo. Me dijo, no, dice, así se ve la turbina desde afuera. Y realmente uno lo ve como un bloque con forma cilíndrica, pero me impresionaba, y también me impresionaba el peso, ¿no? Porque al final, justamente, todo tiene que ver con el peso. ¿Las partes movibles pudiste menor cantidad? No, porque no había corte, digamos, no había corte del motor, sino que estaba esa misma turbina. Me dijeron que si quisieran instalarla, por ejemplo, en un 182, podrían instalarla. Y así tal cual estaba, montarla sobre el avión. Entonces no había cortes transversales como para poder ver las partes móviles adentro. Pero sí de lo que uno podía ver en los monitores que mostraban, digamos, en planos 3D, cómo se fabricaba, cómo se montaba, cómo funcionaba, en fin. Realmente me parece que los próximos años van a ser espectaculares, Luis. Si nos parecieron interesantes los últimos 10 en aviación general, yo creo que los próximos 5 o 7 años van a ser espectaculares. Y creo que esta vez, o en estos verticales, digamos, yo creo que los europeos van a lograr una ventaja, pero por un tema regulatorio y de necesidad sobre los norteamericanos. Bueno, que los norteamericanos invirtieron en Pipistrel. Exactamente. Textron, ¿no? Por algo fueron a buscar algún desarrollo que está muy avanzado, ¿no? Sí, y fíjate también, hablando digamos, de desarrollos eléctricos, hace también un par de semanas pudimos ver cómo uno de los mayores operadores de low cost hicieron una prueba con
un dispositivo eléctrico que se instala en la rueda de nariz de un jet para poder hacer autotaxi sin propulsión, digamos, de motores. Vos sabés que, según recuerdo, yo no leí eso, pero según recuerdo, ese fue un premio Airbus hacía un programa que ahora se llama de otra manera, que se llamaba Fly Your Ideas. Y uno de los premios lo ganó un sistema de ese tipo. No sería raro que sea ese desarrollo. Eran estudiantes universitarios que presentaban proyectos, y me acuerdo de ese que me interesó muchísimo y debe estar publicado en algún lado de Aeromarket, pero lo voy a buscar. Me alegro de eso, bueno, muy interesante. Sí, sí, claro, así como aquí digamos, es una corriente que cuando el avión, digamos, libera la pista por el rodaje, normalmente se apaga y se hace el rodaje con un solo motor, Sí. por un tema de consumo. Bueno, si esto se prueba que funciona y se logra fabricar en serie y logra pasar todos los test y las certificaciones y demás, bueno, será otro gran avance, ¿no? Y creo que tener taxi autónomo. en la edición pasada publicamos que en India ya están usando mucho el sistema israelí, creo que se llama Airbot, que se monta sobre sin que pierda el control el comandante, en frenos y timón, se monta sobre un acopladito. Pero bueno, es otro tema. Quiero aprovecharte en esto que fue la visita y añadirle una cuestión sobre aviación general que hablamos hace unas semanas atrás. Uh-huh. ¿En hidrógeno hay algo? Mira, había un solo, eso me llamó la atención. Me llamaron la atención dos cosas. Esto que mencionás del tema del hidrógeno, había un stand pequeño del consorcio en el que participa la Universidad Cranfield en el Reino Unido. Es una de las universidades digamos, que lidera la investigación para lograr la producción de un combustible híbrido. De hecho, ellos ya hace muchos años, hace 10 años precisamente, que tienen funcionando en una de sus sedes un laboratorio de hidrógeno. Eso me sorprendió, que hubiera solamente esa, digamos, oferta del producto o de la ingeniería para desarrollarlo. Lo otro que me sorprendió no tiene que ver con el hidrógeno, pero lo comento ahora porque si no después me voy a olvidar, es que no había presencia de Tecnam en la feria. Esta es una feria europea de aviación general y la verdad es que me sorprendió, digamos, no ver presencia de Tecnam ahí. Debe haber alguna razón que yo no logré averiguar o entender, pero sí me llamó la atención, digamos, porque es uno de los fabricantes importantes que han logrado entregar muchas unidades y que han aparte presentado un modelo nuevo el año pasado, el P2012, que se está utilizando con bastante éxito en la costa este de Estados Unidos y por operadores regionales acá en el sur de Europa. Respecto del hidrógeno, creo que tiene que ver, igual que pasó con las aeronaves eléctricas, con el tema del precio del desarrollo, ¿no? Y al final, los otros días veía un webinar bastante interesante que organizó Cranfield, el costo de producción y de todos los procesos que implica lograr ese combustible que tenga una emisión cero. Lleva una tonelada de euros, y creo yo que, y esto es una suposición mía, que quizás están queriendo ver si realmente la Autoridad Ambiental Europea es tan exigente con los plazos para ver si hace sentido o no seguir invirtiendo, digamos, las toneladas de dinero que eso requiere. Pero no cabe ninguna duda que si uno pudiera hacer fast forward y adelantar 10, 15 años, ver si ya estamos en el punto en que logramos que lo que salga de la tobera de un jet sea vapor de agua, ¿no? Sí, más ahora que los presupuestos de defensa están demandando mucho recursos. Sí. Te hago otra pregunta. Primero preguntarte si hay alguna otra cosa que te parezca destacable de tu visita.
en honor a los tiempos de la paciencia de los que escuchan este tipo de podcast, y pidiendo todo el esfuerzo de síntesis que puedas tener, ¿qué otra cosita te parece interesante? Igual podemos conversar en otra oportunidad también. A ver, para cerrar, y muy breve, no, lo que me impactó sí, de vuelta, es el nivel de investigación, desarrollo y aplicación práctica que tienen 3 o 4 marcas que me parece que son las que nos van a hacer abrir los ojos grandes cuando veamos aviones ya vendiéndose en serie de aviación general. Y te menciono Pipistrel, te menciono JMB, te menciono Flight Design y Turboprop, que es el fabricante de esta turbina liviana. Eso es lo que a mí más me impresionó de ver lo avanzado que están. Ya no están mostrando mock-ups y ideas que tienen en el tablero de diseño, sino que es algo concreto que tiene certificación europea y que irán ahora por el mercado norteamericano. Eso número uno. La segunda, de orden un poco más, si se quiere, logística, llegar hasta esa feria requiere realmente tener muchas ganas de ir, porque esta ciudad de Friedrichshafen es una ciudad que tiene muchísima historia aeronáutica. Es la ciudad donde está asentada la fábrica de Zeppelin, entre otros el Hindenburg, probablemente el más conocido, se fabricó en la ciudad de Friedrichshafen, y esa ciudad es una ciudad que tiene muchísima historia aeronáutica, porque también fue la cuna del desarrollo de los primeros hidroaviones en Alemania y en Europa. Hoy hay un museo del Zeppelin pegado al puerto, donde llegan los catamaranes que trasladan gente y autos desde Romanshorn, que es una ciudad al norte de Suiza, en el sur del lago Constanza, y que une con la ciudad de Friedrichshafen. Con lo cual, para mí, el periplo fue un vuelo a Zúrich, un tren de casi 1 hora de Zúrich a Romanshorn y un catamarán de 45 minutos de Romanshorn a Friedrichshafen. Entonces, de vuelta, los que planifiquen ir el año que viene, que es una feria que seguramente vale la pena ir y pasarse un par de días, tengan en cuenta que llegar hasta allí demanda un esfuercito logístico. Pero es un lindo paseo también, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Súper recomendable. En una oportunidad estuvimos charlando, vos me estabas contando un poco las dificultades que hay en Europa para que la aviación, para la aviación general, digamos, para la libertad del vuelo, por decirlo en algunos términos, si es que comprendí bien. Sí. Y es una paradoja los desarrollos que por un lado presenta la industria y por el otro la restricción de la autoridad aeronáutica y las limitaciones al vuelo. O tal vez esta sea la respuesta para que liberen más, no lo sé. Sí, a ver, no quiero generalizar, primero porque no conozco tanto como para poder decirte que esto es lo que ocurre en toda Europa. Sí puedo decirte que de lo que he visto hasta ahora, España es un país mucho más extenso de lo que yo pensaba en términos incluso aeronáuticos. Tiene muchas pistas, muchos aeropuertos, tiene también un sistema de concesión parecido al sistema de concesión que hay en Argentina o en muchos otros países. Lo que sí percibo, y es un poco lo que te compartía, es que no hay exactamente un espíritu de vuelo que favorezca, que lo fomente, que lo impulse, que lo ayude, digamos. Y por ayudar no me refiero ni a que se subsidie ni a que te regalen nada, pero sí por lo menos que no te impidan. Que no te lo impidan y que no te lo hagan complicado. Y entonces, vinculándome con la comunidad de pilotos que hay acá y con algunas agrupaciones, lo que me mencionan es que, bueno, hay que tratar de evitar los aeropuertos de las concesiones, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen un costo de operación que es prohibitivo. Entonces, muchos lo que hacen es, bueno, tratar de ir a aeropuertos o aeroclubes o aeródromos más pequeños, que es un poco lo que uno sabe o lo que uno trata de hacer también en otros lugares. Hay una gran diferencia con, por ejemplo, con Francia y con Alemania.
Francia y Alemania son dos países en donde, digamos, uno ve, más que nada los fines de semana, mucha actividad de vuelo en los aeroclubes, mucha gente volando, volando cualquier cosa. Yo decía, autogiros, rotocópteros, aviones livianos, ultralivianos, planeadores, paracaidismo, globos, en fin. Se percibe que hay una cultura de vuelo mucho más desarrollada, lo mismo en partes del Reino Unido. Así que bueno, sigo pensando, y esto ya lo hemos hablado vos y yo muchas veces, Luis, y con muchos otros amigos, sigo pensando que la aviación general es definitivamente una generadora de empleo y de riqueza enorme, de puestos de trabajo directos e indirectos, que solamente bastaría con que no impidan la actividad para que se desarrolle. Mucho mejor si las autoridades quisieran estimularlo y fomentarlo. Pero ya bastaría con que no entorpezcan su actividad. Así que, bueno... Llegará un día donde el único lugar en donde los seres humanos vamos a poder volar va a ser la aviación general. Bueno, por lo pronto es el primer escalón, ¿no? No, o sea, quiero decir... Sí, te entiendo. ¿No? Entonces, aquellos que aman esta actividad, seguramente solo tendrán esa válvula de escape para estar en el aire, que es la aviación general, con lo cual es algo que quienes, por suerte, yo no sé en Europa, y Europa es muy grande y muy diversa, pero en Estados Unidos, por suerte, todavía hay algunos legisladores que son pilotos. Entonces, sí. siempre están, por lo menos, impidiendo cosas cuando no lográndolas, ¿no? Logrando más facilidades para volar, ya sea... Sí. Perdón. No, ya sea sí, habiendo igual saludables, no diría excepciones, sino proyectos y realidades. Por ejemplo, acá en España, en Canarias, se inauguró una nueva línea de hidroaviones que conectan las islas, que vuelan con Twin Otter, y estuvieron 1 año y medio haciendo pruebas y desarrollos y tomas en el agua y cómo llegar a los fingers y cómo embarcar y desembarcar a los pasajeros y los protocolos de seguridad y tal. Bueno, y eso requiere una inversión gigantesca. Pero bueno, está funcionando y es una forma de comunicar más que nada también a las islas. Entonces, bueno, creo que el espíritu, digamos, aventurero sigue prevaleciendo sobre el exceso de regulación y hay que darle, como decís vos, hay que darle oxígeno, no oxígeno, hay que dejarlo al mercado, no hay que darle nada, hay que dejarlo. Tal cual. Bueno, yo te agradezco tu tiempo. ¿Son qué, las 8 o las 9 menos cuarto por allá? Sí, 9 menos cuarto. 9 menos cuarto, y bueno, estarás con ganas de cenar. Gracias por este tiempo. Nos vamos a encontrar, por ahí hacemos algún tipo de rutina, no es la palabra que me gustaría, pero digamos de secuencia periódica, irregular, para hacerlo más lindo todavía, en donde Dale. Conversemos cómo está la aviación general y aviación en todos los sentidos en Europa. ¿Te parece? Excelente, con Bueno. todo gusto, Luis. Muchas gracias por la invitación de vuelta y bueno, un placer estar conversando contigo este rato. Bueno, muchas gracias. Presentó Conversando con Luis Franco, el ePower, Centro de Servicio Oficial Bell Helicopter Textron. Teléfono 54 911 3399 9951 www.elipower.com.ar